Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mario Enzástiga Santiago. Los saludo como siempre, con gusto y con la esperanza de que todo vaya bien en casa, de todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y de oírnos. Hoy es 16 de junio del 2021, justo 10 días de que celebramos, como se ha dicho reiteradamente, las elecciones intermedias más grandes de nuestra historia, más complejas y que, pues, para hablarnos de un apunte, de un balance de lo que ha sido esta importante jornada del pasado 6 de junio, hemos invitado a una persona que tiene una gran experiencia en este y otros temas colindantes a los procesos electorales, la democracia y el derecho. Hemos invitado al doctor Humberto Urquiza Martínez, a quien le quiero públicamente agradecer que haya atendido mi invitación y que esté presente en esta cabina de Radio Poliforum. Muchas gracias, Humberto. Mario, un gusto estar contigo. En verdad que te agradezco mucho la posibilidad de dialogar contigo, con todo tu gran auditorio. Y pues aquí estamos a la orden. Muy bien, pues el primer bloque siempre lo dedicamos para hablar los antecedentes, la trayectoria, los ideales, los principios, los valores que sostiene el entrevistado, la entrevistada, en este caso tú, y de ser posible meternos un poco tierra adentro de la humanidad de Humberto Urquiza Martínez, hasta donde tú lo juzgues adecuado, conveniente de compartir con nuestro público, porque conocemos académicos, conocemos a intelectuales, a políticos, a representantes populares, y luego perfiles como el tuyo no conocemos mucho. Conocemos los de los políticos y a veces no son muy, muy buenos para la sociedad en su conjunto, y en ese sentido me voy a permitir leer tu semblanza, que es impresionante. Eh, Él es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Nayarit, dentro del programa de doctorado interinstitucional en Derecho. Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América, en donde cursó un año la maestría en Sociología, y es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nuestra querida Universidad de Michoacán. Bueno, yo soy politécnico y universitario, pero después de 38 años de vivir aquí, como lo digo coloquialmente y en broma, ya me acorundé. Y entonces estimo a esta universidad sin duda. Está diplomado Humberto en diversas áreas como Derecho Electoral, Análisis Político, Transición, Procesos de Cambio y Gobernabilidad, y Derecho Público, impartidos por la Universidad Latina de América, la Universidad Iberoamericana, la Complutense de Madrid y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como verán, es muy amplio tanto la formación en estudios como de participar en espacios de debate, de análisis. Ha publicado más de 30 ensayos y artículos en diversos libros y revistas especializadas en derecho, tanto en el país como en Argentina, Italia y España. Su última publicación es el libro de su autoría, La acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa en materia electoral, editado por la Tirán Leblanc, si no lo pronuncio bien, disculpa, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por la Universidad Latina de América y por el Instituto Electoral de Michoacán. Además, ha participado como conferencista y ponente en diversos eventos académicos internacionales y nacionales sobre diversos temas del derecho y en torno a procesos electorales, como lo dice esta semblanza. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro de investigador de la Red de Investigadores
de la circunscripción número 6 de ANFADE, así como analista en el programa Línea por Línea de CB Televisión y los periódicos Metapolítica y El Sol de Morelia. Además es catedrático de diversas materias, entre las que se encuentran Derecho Constitucional, Medios de Control Constitucional, Derecho Municipal, Sociología del Derecho, Derecho Electoral, Ciencia Política, Filosofía Política, entre otras, mismas que ha impartido en el posgrado y licenciatura en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En la maestría en Derecho Constitucional y la licenciatura en Derecho de la ULA, así como en la maestría de Administración Pública del Instituto de Administración Pública de Michoacán y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Morelia. En el sector público se ha desempeñado como asesor y secretario particular del presidente del Instituto Electoral de Michoacán, director de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán y encargado del despacho de dicha Consejería Jurídica. Fue consejero propietario de dicho Instituto Electoral de Michoacán de marzo del 2013 a febrero del 2020, o sea, en el pasado inmediato cuerpo de integrantes del Instituto Electoral. Actualmente, además de académico, cuenta con una consultoría jurídica en diversos temas, principalmente en materia política electoral. Uf, vaya que estás preparado en estos temas, amigo. No sé si preparado, pero pues es lo que he querido hacer en los últimos años y afortunadamente lo he podido hacer. Bueno, pues ya que leímos esta impresionante trayectoria académica, de estudios, de servidor público, etcétera, etcétera, me gustaría que platicáramos en torno a quién es Humberto Urquiza Martínez, más allá de esta trayectoria que nos dice tu semblanza, tu currícula, y que seguramente habrá mucho más detalles, pero te comenté una semblanza. Entonces, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Tu familia? ¿Estás casado? Etcétera. Lo que tú gustes. Tenemos el tiempo de este primer bloque para que nuestra gente de Radio Poliforum sepa quién eres tú. Humberto Urquiza Martínez. Gracias, Mario. Bueno, soy originario de Morelia, aunque muy arraigado en el oriente del estado por mi padre y mi madre, que son de Ciudad Hidalgo, ambos. Y bueno, por ahí un vínculo fuerte, aunque yo prácticamente nací aquí en Morelia y toda mi vida he vivido aquí. Soy el segundo de 3 hijos, ¿no? Del matrimonio de mi padre, Humberto Urquiza y Gabriela Alejandra, un hermano mayor y un hermano menor, puro hombre, ¿no? Y segundo abogado, mi hermano mayor es abogado también, el menor es arquitecto. Estoy casado, tengo 2 hijos, una niña y un niño. ¿De qué edad, Gui? La niña tiene 16 años y el niño tiene... ya está grandecita. Más, ya, sí, ya están grandes. Y bueno, he vivido toda mi vida aquí, como te digo. Dentro de la parte personal te diría que trato de estar en el espacio familiar lo más posible. Me gusta construir en eso. De ahí vengo, digamos, la referencia paterna y materna es muy vinculada a la familia, ¿no? El concepto familiar está muy, muy arraigado en mí. Y bueno, en esa perspectiva es que he tratado de desarrollar todas mis actividades, inclusive profesionales, Mario, ¿no? Desde la perspectiva de un entorno que es la familia y desde ahí ir construyendo muchas cosas, a veces también destruyendo, hay que decirlo, ¿no? A veces uno construye lo que alcanza, también destruye, ¿no? Y eso lo hace a veces inconscientemente, y ahí es donde pues también es parte de la vida, ¿no? También es parte del ser humano. Claro. Estudié Derecho, como bien lo dices, he estudiado aquí prácticamente toda mi profesión, ¿no? Salvo el doctorado que lo estudio en Tepic, en un doctorado que tiene a varias universidades autónomas, entre ellas la de Nayarit. Pero bueno, prácticamente mi vida ha sido aquí, digamos, muy, muy
arraigado con el tema familiar y, digamos, soy una persona queriendo, como tú dices, entrar en tierra, Mario, trataré de definirme lo más objetivo posible. Soy una persona muy introvertida, me cuesta trabajo socializar, soy una persona muy cerrada de repente a ciertos contextos, muy abiertos en los que conozco. Cuando me siento cómodo, pues creo que como todos nos soltamos la rienda. Cuando me siento incómodo trato de cerrar las puertas y de evitar cualquier circunstancia. A veces funciona, a veces no, pero bueno, soy muy introvertido, muy explosivo, ¿no? En la perspectiva del choque. Yo de joven, quiero decirte que joven era muy temeroso al conflicto, pero de grande ya el conflicto como que es algo que me lleva, ¿no? La dialéctica esta marxista me ha jalado y de repente necesito el choque, la confrontación como El para debate poder de ideas, de proyectos. de todo, de contrastes, de posturas, de romper la hegemonía, de romper los moldes, y a veces ahí es donde trato de caminar y a veces hemos salido avante, a veces no, pero es una parte que creo que me define, Mario, en la perspectiva de como persona. Me cuesta trabajo el choque, pero lo necesito, ¿no? Necesito la contrastación de ideas, tener a alguien enfrente siempre que pueda tener algo distinto a mí, porque si no, no siento que se pueda estar caminando en la Que vida. se avance, se Exacto, enriquezca uno. exacto, ¿no? Entonces, trato de siempre caminar en mi condición humana, en ese camino, en lo personal, en lo profesional, en lo laboral. Siempre trato de encontrar ese contraste de ideas que me obliga siempre a tener una postura a veces un poco de choque, ¿no? De provocar, de defender lo mío, ¿no? Y a veces eso me ha generado pues también algunas situaciones incómodas, pero bueno, me ha funcionado mucho para lo que yo quiero ser, ¿no? Y es donde vamos, o es donde me siento a gusto, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero por lo menos es la condición que me gusta tratar de vivir y es donde trato de estar. Correcto. Y en algunas líneas, algún apunte, ¿cuáles son tus sueños de vida? Mira, mi sueño de vida han ido cambiando, Mario, pero sí te puedo decir que mis sueños de vida en principio fueron la parte académica. Siempre me vi cuando salí de la licenciatura teniendo una maestría, era mi objetivo, no me interesaba más que una maestría, y de repente la logro y se me pone enfrente un doctorado y es cuando ya el molde se rompe y buscamos otras referencias, otras paradigmas de sueños, ¿no? Y llegamos a otras cosas. Personalmente, ser una persona de bien, y lo digo más allá del cliché, ¿no? Que como personas a veces tenemos de ser buenas personas, pero trato de hacerlo, ¿no? Y trato de construir para beneficio de mis hijos, ser un referente, porque eso sí lo tengo muy claro, Mario. Conoces a mi padre, para mí ¿Cómo no? el referente de mis padres, mi madre, pero también mi padre, son fundamentales y quisiera que mis hijos también se llevaran eso, ¿no? Hoy mi vida, mi toma de decisión, mis tomas de decisiones desde hace 20 años, Mario, están influidas de lo que es mi familia y en particular de mi padre y mi madre. Me han enseñado a tomar decisiones con base en lo que me enseñaron. Eso quisiera hacer, ¿no? Eso sí quisiera dejarles a mis hijos, que cuando ellos tengan que tomar camino de vida, lo hagan a partir de lo bueno que les enseñé. Y ya, cómo les funcione, les sirva o no les sirva, ya será otro tema, pero esa es una parte que sí me interesa mucho tratar de construir. Mi ideal de vida es dejar en ellos eso. Y dejar en un entorno personal, familiar y laboral siempre. Mira, Mario, siempre digo que no voy a hacer amigos porque no soy mucho de amigos, ¿no? Tengo muy pocos, quizá porque yo nada más quiero tener pocos y los pocos que tengo para mí son oro molido y con eso me satisfacen. Pero bueno, siempre conoces a personas con las que te llevas bien, pero nunca trato de hacer amistades, pero tampoco de hacer enemistades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en cualquier relación trato de construir, no de destruir, como te decía, trato de construir, a veces destruyo, pero trato de construir. Si se logra una amistad, que a veces lo he logrado en aspectos laborales o de otra índole, pues qué bueno, pero si no, pues tampoco es algo que me quita el sueño, pero sí trato de ser una persona que apoye al entorno. Creo mucho en la capacidad humana, soy humanista, y entonces creo que la condición humana puede ayudarse a sí misma para salir adelante en muchos momentos, ¿no? Y esa condición humana a veces la hemos dejado de lado y es lo que ha generado problemas graves en la sociedad. Entonces,
trato de traer siempre esta parte de la condición humana en lo que hago y de ahí mi entorno que se sienta también beneficiado de eso o que tenga esa perspectiva. Bien, pues ahí está los pincelazos que has dado en torno a lo que eres tú, lo que Uh-huh. piensas, tu ideario, tu filosofía, tus sueños. Si nos permites, Humberto, vamos a hacer una Oh, pausa musical y regresamos al segundo bloque. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá. No trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Dicen que nigueritas, cuentan que en Zapará su voz entera anduvo reclamándola. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá. No trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Lo saben los cañeros, lo sabe el peón rural, los paisanos sin tierra, caballo ni pan. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá. No trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Tiene tu mismo rostro y no es menos ni más, ni aureola ni barbijo, pero voluntad. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá. No trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá. No trae otra divisa que la libertad. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá. No trae otra divisa que la libertad. No trae otra divisa que la libertad. Bien, ya estamos de vuelta, después de hacer un recorrido por la humanidad del doctor Humberto Urquiza Martínez. Ahora vamos a entrar en el tema que hemos anunciado de hacer un balance, un recuento. El tiempo es poco para todo lo que se puede decir de un proceso electoral tan importante que va a tener altos impactos en la vida del país, en la vida de Michoacán, en la vida de nuestra querida Morelia y de todos los municipios en los próximos años. La primera pregunta que yo te haría es, ¿cuáles son, digamos, los datos así más relevantes de estadística de la nueva geopolítica electoral, geopolítica gubernamental, algo que nos pueda hacer sencillo para el ciudadano común y corriente, de esos datos que no se nos deben olvidar porque, primero porque son ciertos, en los medios de comunicación ha habido, y los partidos, cada quien ganó todo, ¿no? Por decirlo, sé que estoy diciendo algo que no es así, que estoy haciendo una caricatura, pero es para entrar de forma seria, aunque no sea tan profunda, pero que nos digas algo como especialista en estos temas. Pues mira, varios números, pero trataré de utilizar aquellos que son más de coyuntura, Mario. Yo te diría que el primer dato es cómo se conforma a partir del 6 de junio el poder desde lo estatal, desde lo local, ¿no? Cómo es que desde las entidades federativas, en principio, se dio una recomposición, y creo que es fundamental porque sí creo, Mario, que uno de los grandes pendientes que hay en la vida política es el federalismo y recuperar la autonomía de los estados. Entonces, por eso quiero ir al primer dato. El primer dato, Mario, es que prácticamente Morena adquiere 16 o mantiene 16 o va a tener 16 gobernaturas. ¿16? 16
ya sumando las que Con tienen, las ¿no? que ya, sí, sí, Es sí, sí, correcto. porque El poder sí, ya a partir de que se instalen los nuevos ejecutivos locales, que varían en diferentes momentos, pero te diría que a final de año, no vamos a ponerlo así, Morena tendrá 16 gobernadores, el PRI va a tener 4, el PAN va a tener 8, eh, el Movimiento Ciudadano va a tener 2, el Verde Ecologista va a tener 1 y Encuentro Social 1. Datos interesantes, Mario, porque creo que hay un rompimiento de un paradigma del sistema de partidos en México, porque, y tú fuiste parte de eso, tú sabes muy bien que, digamos, de los 80 a los 90 viene una lucha de la izquierda muy fuerte que logra arrebatar espacios importantes al PRI y ayuda o que se acompaña de la derecha, que es el PAN, a tratar de tomar espacios en las gubernaturas. Y se va logrando, y prácticamente todavía hace 6 años, Mario, pues el escenario político estaba en 3 partidos, ¿no? sí. PAN, PRI, PRD. Y cuando llega Morena, pues aparentemente llega a sustituir al PRD y en alguna medida lo hace, pero también se recompone y me quisiera ir a los partidos pequeños, que se les llamaba pequeños, que hoy tienen una gobernatura, ¿no? Que es el caso de Encuentro Social con Morelos, que es el caso de el Verde Ecologista, que va a ser el caso de Movimiento Ciudadano, que por cierto no es menor, Movimiento Ciudadano va a gobernar dos de las 3 estados más grandes, que es Nuevo León y Jalisco, ¿no? Entonces, no es ni mucho menos un triunfo menor Claro. que se adquiere, por ejemplo, con un partido que era de los catalogados chicos y que hoy pues tiene gobernando a una parte importante del país. Y el Verde que decías es Sinaloa, ¿verdad? Del Verde, no, creo que es San Luis Potosí. Cierto. Si no estoy mal, San Luis Potosí, creo que va en alianza que se fue en alianza con el PT, creo que ganaron, si no estoy mal. Ajá. No tengo bien ese dato, pero creo que va por ahí, ¿no? Luego, otro tema que yo te diría, Mario, de estos datos que son interesantes es cuántos participaron en la elección pasada. Y sí es un dato que vale la pena reflexionarlo, Mario. El 50%, casi cerrando el 52%, de los mexicanos votamos en la elección pasada. El dato puede tener muchas perspectivas. Tú sabes que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Si tú le preguntas a la autoridad electoral, te va a decir que son datos históricos, ¿no? Datos sí. emblemáticos, datos que en la vida vamos a ver. Yo creo que hay que ser realistas, yo creo que no. O sea, yo creo que por desgracia el proceso electoral nos queda de ver algo, y es la participación ciudadana. Porque si lo lees desde lo federal, Mario, el 50% está dentro del parámetro de las elecciones intermedias. Recordemos que en lo federal solamente se eligió Cámara de Diputados Federal. Pero si lo leemos desde lo estatal, Mario, creo que se pierde más, porque Michoacán, por ejemplo, va a tener el 48% de la participación ciudadana siendo elección de gobernador. Y creo yo que en una elección tan importante como es la de gobernador, pues estar festejando un 48% se me hace que no estamos viendo la parte que falta, y es el 50%, 52% que se vio a nivel federal. Y que Mario podría legitimar a otro gobernador distinto o al mismo. ¿Qué te quiero decir? Que seguimos gobernando las minorías, ¿no? Seguimos gobernando las minorías, porque si vemos cuánto ganó el actual gobernador, pues evidentemente que también tiene sus cosas. Y esto lo digo en la perspectiva totalmente objetiva, más allá de quién ganó, porque pues evidentemente que el que ganó hizo lo que tenía que hacer y ganó, y está bien, ¿no? Pero el tema es que desde la visión democrática, Mario, tenemos que reconstruir el concepto de la legitimidad democrática, que no solamente tiene que ser cuantitativa, ¿no? Que tiene que ser una democracia más cualitativa, y que se apoye en lo cuantitativo, pero que lo cuantitativo tendría que ser ya, Mario, elevar las mayorías, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que repensar sistemas electorales donde pues tengamos, no sé si segunda vuelta, Mario, no soy cercano a la segunda vuelta, no me gusta la segunda vuelta, pero sí creo que tenemos que buscar mecanismos para que el ciudadano salga a votar, ¿no? O sea, ¿estarías de acuerdo en que hay que hacer una reforma electoral después de analizar este proceso? Y yo creo, Mario, que tiene que ser una reforma electoral de alto calado. O sea, sí creo que la reforma del 2014 dejó mucho que desear, y sí creo que se tiene que replantear muchas cosas del sistema político, empezando por el sistema electoral, pasando por el sistema de partidos y llegando hasta el sistema del gobierno, ¿no? O sea, sí creo que tenemos que repensar el tema del sistema presidencial, tenemos que repensar el tema del sistema electoral. Yo creo que tenemos que pasarnos ya a un sistema más de representación proporcional. Te voy a decir por qué, Mario. Los datos que di de gobernador nos demuestran que la vida política en México, si bien es cierto tiene un partido fuerte como es Morena,
tiene a partidos fuertes como es, o más o menos fuertes como es PRI y PAN, pero también tiene a pequeños partidos, entre comillas pequeños porque ya no lo son, que gobiernan y que por lo tanto hoy el sistema de representación política en México es plural y por lo tanto necesitamos un sistema de representación proporcional más que de mayoría relativa, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que hacer un cambio sustantivo, abaratar elecciones, fortalecer a los estados, fortalecer la representación política y traducir una representación en algo más puro, ¿no? Sí, porque hay partidos que, como el Verde, que ahora ha ganado y ha avanzado significativamente, pero no alcanza el estatus de los otros partidos fuertes, los otros tres, Así es. y se convierte en un fiel de la balanza. Y en la negociación y la cultura política se atraviesan cosas que no tienen mucho que ver con la democracia y la representación popular. Y entonces desvirtúas el sentido de la representatividad, ¿no? Y es donde el ciudadano se siente totalmente alejado de su gobernante, de su representante, y es donde se viene la crisis de la representación política, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una crisis del sistema político, una crisis del sistema electoral y una crisis del sistema de representación política. Y eso nos obliga a dos cosas, Mario: a repensarnos como sociedad en la perspectiva de la cultura política y a repensar el sistema jurídico que regula el sistema de representación política y el sistema de electoral. Un dato para mí fundamental, hoy el proceso electoral 2020-21 tiene a un gran actor político que se llaman comunidades indígenas, y estas han emergido, han demandado su reconocimiento por una simple y sencilla razón: los partidos, sin excepción, todos, no han sabido entender su función de representantes frente a comunidades indígenas. Y por lo tanto, la alternativa que ha surgido en Michoacán se llaman comunidades indígenas, que rompe, Mario, con todo el modelo de sistema de representación, con el sistema electoral y con todo lo que se llama la representación del gobierno. Y presupuestal, porque luego están con el presupuesto directo, ¿verdad? También. Sin duda, exactamente. ¿Qué opinión te merece las voces que hablan de ya quitar los plurinominales y otros que dicen que hay que sostenerlos y fortalecer? Yo te diría que estoy a favor de los plurinominales, y es más, creo que debemos de pasar un sistema solamente de representación proporcional. Esto es, ya no ver, Mario, a candidatos compitiendo en distritos uninominales. ¿Por qué, Mario? Porque está claro que el sistema político en México no funciona por personas, sino por partidos. Y entonces yo creo que si queremos darle funcionalidad al sistema de partidos que tenemos, sacarle jugo, pues, en la medida que se pueda, exprimirlo a algo bueno, vamos a darle una representación por partido, y entonces que votemos por partido, Mario, ¿no? Y pues la conformación de la Cámara sea con base en el porcentaje de representación. Y entonces si el partido 1 tiene el 10%, el partido 2 el 10%, el partido 3 el 10%, pues te soy honesto, Mario, ya no me interesa tanto quién sea el diputado, porque a final de cuentas ha quedado claro que los que son candidatos en la vía uninominal pueden ser muy buenos o muy malos, pero si no están en la dinámica del partido, prácticamente no aportan nada. Entonces vamos a tratar de sacarle jugo a los partidos en positivo, y creo que sería, hagamos un sistema de representación proporcional. Las élites son las que gobiernan, Mario, o sea, eso creo que está clarísimo. Sí. Pues entonces simplemente dejemos que los partidos sean todavía los que definan. Esto dirían algunos: no, oye, pero está soltando toda la rienda al partido. No, porque creo que ahí viene el otro fiel de la balanza, Mario, y es el tema de la conciencia ciudadana, ¿no? Que es un tema que debemos de consolidar. Tengamos un sistema de RP o de mayoría o mixto, ¿no? Eso no importa. Yo lo que sí creo, Mario, es que debemos de repensar el tema del sistema de voto, porque hay una realidad en México: el voto se vende, se compra, se roba, se presiona. Y entonces, si tú tienes a un candidato por el cual vas a votar, pues te van a presionar a votar por ese. O también te van a presionar a votar por un candidato, por un partido, sí, pero diluyes mucho el tema de cómo va a llegar uno u otro. Y dos, Mario, vamos a pasar al tema de voto virtual, ¿no? Creo que sí es necesario ya repensar el tema de cómo vas y depositas la urna, cómo es la boleta, cuánto te cuesta, cuál es ese formato y esos procedimientos. Muy bien, eso es modernizarse para los procesos que vienen. Así. ¿Y cómo andamos? ¿Tienes algunos datos en relación a cómo queda el Congreso, la Cámara Baja y, no sé, los espacios locales, gobiernos municipales? No sé, ¿algunos datos? Mira, en el caso de los distritos de mayoría de los partidos,
En el caso de lo federal, Morena va a tener 121, el PRI va a tener 31, el PAN va a tener 73, el PRD 5, Movimiento Ciudadano 7, el Verde Ecologista 31 y el PT 32, de los 300. De los 300, ¿no? Sí. De los 300. Recordemos que tenemos 500 diputados, 300 son uninominales. Y de los 200, Mario, de los plurinominales, ¿no? Morena va a tener 77, el PRI 39, el PAN 41, el PRD 8, Movimiento Ciudadano 16, Verde Ecologista 12 y el PT 7. ¿Sí? ¿Cómo quedaría conformada la Cámara entonces? Sí. Bueno, ahí te va. 198 diputados Morena, 70 el PRI, 114 el PAN, 13 el PRD, 23 Movimiento Ciudadano, 43 el Verde Ecologista y 39 el PT. Uy. Y entonces, que por cierto es otro tema que hay que reformar, Mario, el tema de las coaliciones parlamentarias, ¿no? O sea, está claro que hoy funcionan las coaliciones parlamentarias políticamente hablando, pero jurídicamente no existen. Entonces tendríamos que transitar a coaliciones parlamentarias donde, pues hoy Morena va a buscar a sus aliados, que es PT, y Verde. al Verde Ecologista, y no dudemos que busque algunos otros diputados para tener una votación a su favor. Ahorita como quedan con la coalición que formó Morena, entiendo yo, como partido tiene mayoría simple y en coalición mayoría absoluta, pero no hay mayoría calificada, ¿verdad? No. Eso va a negociar, a gestionarse, por ahí otras cosas, ¿saben? Quién sabe qué pasará. Así es. Y en el ámbito de los gobiernos municipales, ¿tienes algún dato de cómo queda la...? Mira, en el caso de los gobiernos municipales, como todavía se están trabajando los cómputos, Mario, bueno, prácticamente están terminando. El dato todavía no lo tengo tan claro. Lo que podría comentarte, por ejemplo, son los congresos locales, ¿no? Como ¿Quién congresos. tiene los congresos locales? Mira, ahí te va. Morena va a tener en 18 congresos, va a tener mayoría. Simple, ¿no? Simple. El PRI en 2, el PAN en 8, Movimiento Ciudadano en 1 y se acabó, ¿no? Fíjate qué interesante, Mario. Hay una lectura, en mi opinión, bien interesante. Morena va a tener 16 gobernadores, pero va a tener 18 congresos de mayoría. De mayoría. O con mayoría. Entonces, fíjate Bueno, cómo... mayor razón para que haya un auténtico federalismo, porque antes era otro escenario. Es correcto. Entonces, es interesante porque Movimiento Ciudadano, que tiene 2 gobiernos, en solamente uno de ellos va a tener mayoría, ¿no? En el caso del Verde, que va a tener un gobernador, su Congreso no lo va a tener a favor. El PES, que es el caso de Morelos, no va a tener el gobernador no va a tener un Congreso a su favor. Esto es, Mario, se mantienen los gobiernos divididos, se mantiene la idea de un gobierno dividido donde el Ejecutivo local, en algunos casos, no en todos, tendrá que negociar. Y lo dijiste ahorita tú muy bien, estamos hablando de mayorías simples, pero si se quiere reformar en lo local alguna norma constitucional o una votación calificada, el gobernador va a tener que echar mano de la negociación. Y es un tema bien sensible, Mario. ¿Cuál ha sido el factor de negociación entre los ejecutivos y los congresos? Y, por desgracia, la mercantilización de la política nos ha llevado a experiencias que distan de la democracia que tanto hemos presumido en México y que creo no estamos, porque la democracia no solamente es que voten o que votes, sino es estos temas de cómo negocias, por qué negocias, ¿no? Y ahí es donde creo que cuando se pone el dinero en medio para una negociación, no estamos hablando de un modelo democrático. Eso es. Para cerrar este segundo bloque, a mí siempre me ha inquietado, y ahora, bueno, van a desaparecer 3 partidos de los 10 que contendieron, y aún así se me hacen muchos. ¿Hay alguna vía, alguna posibilidad, alguna iniciativa fuerte, la posibilidad de que, no como en Estados Unidos que hay 2, pero digo, por lo menos se perfilan 3 grandes? No sé, ¿qué puedes decir tú de esto? Mira, ese es un gran pendiente, Mario. Yo por esto digo que en mi opinión debe haber una reforma, porque sí hay un mensaje claro. La sociedad mexicana es plural, ¿no? Pero con hegemonías. O sea, Morena trae una hegemonía importante, es una realidad,
pero subsisten algunos partidos con representación a veces tan mínima que les permite sobrevivir, ¿no? Creo yo, Mario, que debemos de elevar el umbral de un partido político. O sea, sí necesitamos subir al 5, al 10% de afiliados, por ejemplo, Mario, que es lo básico, ¿no? Es decir, que sean verdaderamente más representativos. Exacto, que tienes bases, que tienes realmente algo de donde sostenerte y no algo tan básico como el 3% o el 2%. Yo te diría que el primer pendiente es eso. Si logramos eso, Mario, creo que entonces viene un cambio radical. Porque además, Mario, si logramos eso, creo que podemos ir fincando las bases de un sistema de partidos más sólido. Ajá. Menos y más grandes. Y donde se llame bipartidismo, tripartidismo, por ejemplo, está bien. No sé quién sobreviva, ni me interesa, pero sí por lo menos que sobrevivan aquellos que tienen una base militante más fuerte y más sólida y más viva, ¿no? Y eso creo que es el primer elemento. Y segundo elemento, Mario, creo que es el más difícil, es que el político entienda lo que significa un partido político. Y un partido político hoy se traduce en el escalón para llegar al poder y no el escalón para, digamos, generar condiciones de beneficio de la sociedad, que en mi opinión son cuestiones muy distintas, ¿no? Si nosotros revisamos la teoría de la representación, Mario, teóricamente el representante político es aquella persona que tiene una capacidad dentro de su comunidad de racionalidad que puede llegar a construir decisiones públicas, llamadas políticas públicas, leyes o lo que quieras, puede llegar a construir esas acciones gubernamentales a partir del sentir de la sociedad. Y eso es lo que no vemos en la clase política de ningún partido, ¿eh? Y eso creo que es lo que también ha deslegitimado mucho a los propios partidos políticos, que ya no se cree en ellos porque solamente se ve como una herramienta de acceso, como un escalón para llegar al poder y desde ahí ya prácticamente generar condiciones de interés personal o del grupo. Muy bien, pues hagamos otra pausa, estimado y respetado Humberto. Claro. Otra pausa musical y para regresar al tercer bloque, a ver qué nos puedes decir sobre qué sucedió en Michoacán, en nuestro estado, ¿vale? Ok, adelante, María. Voy a Zitácuaro y soy de Pátzcuaro y buen Tarasco siempre seré. Pano Cupétaro, Tiquicheo y a mi Cusantla le cantaré. Por Angandeo, por Pacaseo, ahí todos somos raza de ley. Soy michoacano y fui bautizado en ese lago de Siragüe. Que no sé mentir, que sí, esa es la verdad. Morelia linda fue mi madrina, la consentida de Michoacán. Morelia linda fue mi madrina, la consentida de Michoacán. Desde Zamora tanto a Zaguayo, para Jiquilpan y La Piedad. Desde Aguililla tanto a Tepequi, para Los Reyes y Cualcomán. A Sinapecuaro, pa' Puruándiro, hasta Tacámbaro y Turbarán. Para Charapan y para Uruapan, y a mi Patámbaro y Periguán. Que no sé mentir, que sí, te lo digo al fin. En mi bautizo estaba el Tancítaro y fue padrino el Paricutín. En mi bautizo estaba el Tancítaro y fue padrino el Paricutín.
para la ciénega de Zacapu, los 11 pueblos y hasta San Juan. Por la Guacanario de Rosales y por San Lucas me escucharán. Para Pichátaro y Tingambato, Surungo en Capi para sacar. Para Huetamo, Cuatro Caminos, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Que no sé mentir, que sí, esa es la verdad. Con mucho orgullo canté a mi tierra y a mis hermanos de Michoacán. Con mucho orgullo canté a mi tierra y a mis paisanos de Michoacán. Ay, 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 ay. Estamos de vuelta. Continuamos con esta interesante entrevista al doctor Humberto Urquiza Martínez y vamos a iniciar el bloque 3 para entrar más en relación a qué sucedió en esa jornada tan importante en nuestro estado de Michoacán. ¿Qué nos puedes decir, Humberto? Muchas cosas, Mario. Hay varias lecturas para mí. La primera lectura es la falta de participación, lo que te decía, ¿no? O sea, hay un pendiente y es, no logramos que la ciudadanía se interesara en el proceso electoral en una mayoría mínima, ¿no? Del 50%. Gran pendiente. Segundo pendiente, Mario. Realmente construir campañas de debate. Híjole, De debate político, sí. ¿no? O sea, creo hoy, Mario, y eso sí también hay que decirlo que es culpa del sistema electoral, ¿eh? Te voy a decir por qué. Y tú lo sabes muy bien. Hoy las campañas duran, las más amplias, 2 meses. Uno diría, ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque sí cansan y fastidian. Sí, cierto. Cansa y fastidia el hartazgo de la imagen. Pero yo no sé, Mario, si estuviéramos en una sociedad que pudiera construir un poquito de más ideas, si el cansancio no fuera visual, sino el cansancio pudiera ser de otra naturaleza, o bien la condición que estuviéramos viviendo en las campañas fuera de un poquito de mayor interés frente al debate de, por ejemplo, aborto sí, aborto no, legalización de algunos temas o del tema de cómo reactivar la economía Sí, en proyectos Michoacán, de desarrollo. en fin, ¿no? Entonces, sí creo que otros grandes pendientes que yo vi fue campañas, les llaman de altura. Yo diría campañas que pongan sobre la mesa ideas y no solamente imágenes. Pero insisto, Mario, no es culpa de los candidatos nada más, que sí. Es culpa del sistema electoral, te voy a decir por qué. Cuando el sistema electoral te dice que tienes acceso a radio y televisión para 30 segundos, Sí. Mario, ¿qué puedes decir? ¿Qué propuesta puedes decir en 30 segundos? Buenos días, buenas noches. Y vámonos, ¿no? Entonces, eso es el primer problema, ¿no? Que el sistema electoral no te permite construir realmente, digamos, propuestas en el análisis de campañas. 3, Mario. Yo creo que hay un gran pendiente en la relación proceso electoral, comunidades indígenas, ¿no? Hoy sí creo que Michoacán debe de empezar a reentenderse en el sistema jurídico, pero sobre todo en los integrantes de los órganos electorales y de los operadores políticos electorales, de entender lo que significa una comunidad indígena y qué es una comunidad indígena para una sociedad heterogénea, ¿no? Y ahí es donde yo creo, Mario, que ese es otro de las grandes lecturas que yo veo. Hay un hartazgo del sistema electoral. Hoy ese 48% que votó debe de ser leído también a la luz de las comunidades indígenas que ya no quieren a los partidos, que ya no quieren esto. Y entonces la cosa ya no se pone tan bonita como uno pensaría. 3, Mario, ¿qué otra lectura tengo del proceso electoral? Proceso electoral violento, un proceso electoral donde la violencia, la presión sobre el electorado, la violencia de los candidatos o hacia los candidatos solamente nos dice algo: esto que estamos viviendo no es democracia. Una democracia requiere de libertades, de votar, de ser votado, y la violencia no está haciendo el espacio de libertad. Por lo tanto, el gran pendiente y la gran lectura con la que yo me quedo es que no están siendo procesos electorales democráticos, Mario. Están siendo procesos electorales formales, que cumplen con los parámetros a veces ni siquiera mínimos, y que no están generando un elemento que para mí es básico del sistema electoral, una gobernabilidad, ¿no? Creo que la primera aportación política del sistema electoral sería la gobernabilidad.
Y uno dirá, pues sí está, Humberto, pues a final de cuentas con que salga alguien electo basta. Sí, pero si ese electo ganó con la mayoría de los votos, que a lo mejor fue presionado, o que no hubo plena libertad, evidentemente que en ese municipio pues no se podrá tener un gobierno realmente libre, ¿no? Claro. Entonces sí creo que se tiene que repensar mucho el concepto del sistema electoral desde la perspectiva de la política, para que el sistema jurídico tenga otra realidad, ¿no? Entonces yo lo veo eso. Y el último elemento, Mario, es el dinero, ¿no? O sea, hoy está claro que la democracia mexicana se llama dinero, y que la competitividad política se llama competitividad económica. Y eso pocas veces se ha querido debatir, ¿no? O sea, pensamos que este modelo electoral nos da para ser democráticos, y yo creo que no, ¿eh? O sea, yo sí veo un festín de la autoridad electoral que a veces se debe de repensar, ¿no? Porque cuando la autoridad electoral no dice nada de comunidades indígenas, de violencia, no dice nada de dinero frente a resultados, es cuando creo que entonces estamos viendo solamente la mitad de la naranja, ¿no? Y necesitamos ver toda la naranja, porque si no, entonces estaremos siendo totalmente parciales, ¿no? Me llama la atención de que sí mencionas ahí la violencia y el dinero, pero no mencionas la delincuencia organizada. Es que la violencia, mira, Mario, ese es un tema bien interesante. Yo creo que la violencia en procesos electorales en gran medida es por el crimen organizado, no lo dudo. Pero no creo que nada más sea por ellos, Mario. O sea, yo creo que la violencia política ha sido también una herramienta. Mira, te pongo un ejemplo. La violencia en contra de la mujer en procesos electorales no es del crimen organizado, es de un hombre político que hace violencia en contra de la mujer. Y no es del crimen organizado, o puede serlo, no lo sé, pero la violencia no solamente se acota al crimen organizado. Te voy a poner otro factor que para mí es delicado, Mario. Cuando yo veo peleándose al presidente del INE con el presidente de la República, yo creo que ahí hay un factor de violencia que no está bien para un proceso electoral. Uno dice, es que está defendiendo la autonomía. Eso lo entiendo y apoyo al presidente del INE que defienda la autonomía, pero la autonomía no se defiende con declaraciones, se defiende con el ejercicio de la función, con el cumplimiento del deber jurídico y del deber político, y no con el choque de posiciones. Por lo tanto, Mario, eso yo le llamaría una especie de microviolencia política, que no es el pegarte, no es el matarte con un arma, pero sí es el salir de los parámetros mínimos de lo que puede significar la contraposición de ideas que lleva al tema de la violencia. Y entonces, creo que la violencia no solamente es crimen organizado, Mario. La violencia la vemos en violencia contra la mujer, violencia contra las comunidades indígenas, Mario. O sea, es poco lo que se dice de la violencia que están viviendo las comunidades indígenas cuando te obligan a tener una casilla, a tener una campaña. Espérame, si yo no quiero, ¿por qué me estás obligando? Eso es violencia, Mario. Claro. Y no me refiero a traer un arma, ¿no? Y obligarte a que... No, me refiero a posiciones de imposición frente a intereses legítimos de mujeres, jóvenes, en fin, de partidos, en fin. Por eso me refiero no al crimen organizado, sino a la violencia, que es todavía más amplia de lo que puede ser el crimen organizado. Muy bien, muy bien. Pues hagamos otra pausa. Claro. Damos fin al bloque 3 y regresamos para emprender el último bloque, que es básicamente en relación a nuestra entidad, expectativas, procesos que se van a venir. Hay ya ahí una situación de la gobernatura de Morena, la composición en el Congreso, en los gobiernos municipales. ¿Qué va a pasar en Michoacán? Bueno, vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Yo también nací en el 53 y jamás le tuve miedo a vivir. Me subí de un salto en el primer tren. Hay que ver, en todo he sido aprendiz, no me pesa lo vivido. Me mata la estupidez de empezar un nuevo siglo, distinto del que soñé. Yo también nací en el 53
Yo también crecí con el yesterday, como tú, sintiendo la sangre arder. Me abracé sabiendo que iba a perder. Siempre encuentras algún listo que sabe lo que hay que hacer, que aprendió todo en los libros, que nunca saltó sin red. ¿Qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo contar? Regresamos después de esta pausa musical para emprender el vuelo del bloque 4. Humberto, ¿cuáles son tus expectativas, propuestas, sugerencias sobre la situación de lo que puedes ver hasta el momento de los próximos años de Michoacán, la salida de un gobierno con cierta problemática económica, la inseguridad ahorita tan complicada, el nuevo gobierno, en fin, te escuchamos. Mira, expectativa amplia. Siempre tengo una expectativa muy grande con el gobernador que llegue, ¿no? En esa perspectiva, creo que la llegada de un nuevo gobernador, de un nuevo partido, creo que me genera una expectativa alta. Creo que se pueden lograr cosas importantes. Más, Mario, porque creo que sí hay una realidad que, tratando de ser objetivos, tenemos que, y dejando de algún análisis político y tratando de ser lo más objetivo posible, diríamos que creo que sale un gobierno ya con mucha pérdida de legitimidad. Creo que sale un gobierno local donde los números lo dicen, las encuestas lo ponen, lo pusieron en los últimos años en un lugar que no era ni mucho menos favorable para una gobernabilidad adecuada, y que por desgracia los michoacanos vimos que la falta de trabajo, la falta de gobernabilidad, el aumento de la violencia, fueron de los factores que creo, Mario, incidieron en la gobernabilidad y en la percepción del ciudadano frente a la autoridad. Y en esa perspectiva creo que hay mucho por hacer. Creo que la posibilidad que tiene el nuevo gobierno de hacer algo en beneficio de Michoacán es muy amplia. Creo que puede tener un contexto muy interesante. No podemos dejar de lado una especie de cambio generacional, Mario, que puede haber en la lógica de los gobernadores en Michoacán. Se rompen ciertas tendencias, y creo que eso, si el gobernador electo lo visualiza así, tiene mucho por construir, ¿no? Dejar de lado muchas cosas que eran dinámicas propias de la vida política de Michoacán. Por ejemplo, cómo usabas el recurso federal, ¿no? Cómo calculabas el uso del recurso económico que tienes, cómo calculabas la gobernabilidad en términos de grupos de poder, ¿no? Cómo las utilizabas solamente para beneficio propio y no para beneficio social. Cómo reconstruyes la parte económica, Mario. O sea, creo que está claro, y lo hemos escuchado de muchas voces muy reconocidas, de cómo Michoacán tiene mucho para crecer económicamente hablando, pero económicamente hablando estamos muy mal, ¿no? Es decir, el aguacate, pero también toda la capacidad de producción que Michoacán tiene, que no fue explotada, pues evidentemente creo que sería un área de oportunidad que, si lo aprovecha el gobernador, podríamos dar un paso adelante, ¿no? Yo creo que siempre la llegada de un nuevo gobernador da la pauta de generar caminos nuevos, y yo creo que se va a poder lograr, Mario. Tengo nada más la esperanza de que así sea. Veremos, ya le corresponde al gobernador entrante lograrlo y a su equipo, pero sí creo que hay una expectativa amplia, porque lo que vivimos en los últimos años no puso el listón tan alto, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, un avance puede ser mucho o poco, pero se puede lograr un avance. Yo esperaría que el avance sea de fondo, de pasos grandes, porque si no se logran en los primeros 2-3 años, creo que se va a complicar mucho, Mario, porque se nos va a atravesar a mediados de este gobierno la elección de presidente de la República, y tú sabes que eso automáticamente replantea muchas cosas. Quiero pensar que el nuevo gobernador va a enfocarse sí a la lógica de su partido, sí a esa dinámica, pero también a aprovechar estos 2 años primeros para darle a Michoacán un vuelco, y ya entonces el proceso electoral que viene lo pase tranquilo, y que quien llegue de presidente ayude a Michoacán para cerrar fuerte este gobierno. Sí. Y ahí estaba dejando por ahí en la temática de los anteriores bloques
Tenemos también algunos eventos de carácter electoral, ¿no? En este año viene lo del enjuiciamiento a Consulta. los expresidentes, y luego viene el de revocación en el siguiente año. Yo no tengo mucha claridad. ¿Qué puedes comentar al respecto? Mira, es un tema fundamental para la democracia, Mario, porque es la primera vez que a nivel federal tenemos procesos de participación ciudadana como este. O sea, consulta popular y referéndum. Y esto digo que a nivel federal porque a nivel estatal es muy frecuente, Mario. Si tú revisas lo que pasa en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, San Luis Potosí, Tlaxcala, Michoacán en alguna medida, los procesos de participación ciudadana son muy dinámicos. O sea, hay muchas, ¿no? Pero a nivel federal no hay. Por lo tanto, vamos a vivir por primera vez. Eso sí es histórico, Mario. Para mí eso sí es histórico. No esto de que vamos, no este proceso que le llamaron histórico, que en mi opinión, pues es histórico porque el tiempo lo va a decir nada más, pero no por otra razón. Pero lo que sí va a ser histórico, Mario, es qué va a pasar con la consulta popular frente a los expresidentes famosos, ¿no? Que en mi opinión va a ser va a tener poco éxito, Mario, por dos razones: por el hartazgo del proceso electoral, y dos, por la poca claridad que hay sobre la pregunta, ¿no? O sea, creo que la Corte comete un grave error al generar una pregunta que es un bodrio, déjame decirlo así, que no deja claridad a los políticos, menos al ciudadano, ¿no? Y entonces, los procesos de democracia requieren de una traducción del sentir ciudadano, y entonces la pregunta tuvo que haber sido algo más ligero, más ameno, ¿no? Por eso creo que no vamos a ver, yo no avisoro más del 30% de participación, Mario. O sea, no creo que va a tener éxito, ¿no? Y ahí va a haber un rotundo fracaso, ¿no? Y el tema del referéndum, pues sin duda es otro gran tema, Mario, porque hoy una de las grandes demandas que se ha tenido en el sistema político y electoral es poder quitar a los gobernantes, ¿no? O refrendarlos en su posición. Y eso es muy interesante, pero que hay pendientes, Mario. ¿Qué va a pasar si dicen que no? Que, digamos, que se salga el presidente. ¡Híjole! ¿Cómo vamos a transitar, no? Y entonces, si tú ves el diseño constitucional, es nombrar un sustituto, y entonces ya el aparato de gobierno se descontrola. se te baja, y entonces ya entras a proceso electoral y va a haber una afectación mayúscula, Mario. Entonces, a veces la democracia tiene que ser vista menos formalista y más de carácter sustantivo. Por eso yo creo que estos procesos sí van a ser históricos, porque pueden tener un efecto muy positivo o muy negativo. Sí. El lema de este programa es ciudadanizar a la política y politizar a la ciudadanía. Por eso se llama GPS, Gobierno, Política y Sociedad. Que los temas abonen para transitar como sociedad a un lugar que no tenemos claro cómo llegar, y de la manera más rápida. Por eso este programa y se abona con participaciones como la tuya, para que nuestro GPS sea orientador a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué pudieras comentarnos como mensaje para cerrar ya esta entrevista? Siempre he creído, Mario, que los procesos electorales deben de ayudarnos a transitar algo más allá del cambio de personas, ¿no? No debemos de ver los procesos electorales solamente como cambiar de personas y de partidos. Es la oportunidad, es la coyuntura perfecta para que la sociedad retome nuevas formas de esto que tú decías, de encontrar el camino, ¿no? Que encuentre nuevos caminos. Entonces, creo que podemos aprovechar los procesos electorales, Mario, para encontrar una nueva forma de relación ciudadano-gobierno. Y ahí es donde creo que la ciudadanía tiene un pendiente, tiene una tarea y debe tener un compromiso, y es: ya voté por ti, ahora tengo que acompañarte y exigirte, evidentemente. Vigilarte. Pero permanentemente, Mario. Y más allá de la visión de partidos, tiene que ser una visión, como tú bien decías, ciudadana, más que partidista. Si logramos eso, Mario, yo creo que lograremos como sociedad dar un paso que no hemos podido dar desde los últimos, creo yo, 20, 30 años, cuando logramos cambiar el sistema político, sobre todo el sistema electoral, pero que pensábamos que con esa reforma automáticamente la democracia llegaba y se apoderaba de nosotros y nos volvía demócratas. Y creo que la democracia tiene que hacerse desde la ciudadanía y no desde las instituciones, porque las instituciones siempre van a tener a personas que, por la cultura política, van a buscar mantenerse en el poder. ¿Qué necesitamos? Una ciudadanía activa, proactiva, ¿no? Que reconstruya cada proceso electoral la relación con sus gobernantes. Muy bien.
pues con esto cerramos. Si los procesos electorales democráticos teóricamente los hemos elegido como el mecanismo más civilizatorio para darnos una representación, para darnos vida política, social y económica a este país, pues ahí se está abonando con algunos interesantes elementos que has marcado. Muchas gracias, Humberto, te reitero el agradecimiento y bueno, hasta una próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias, Mario. Reiterarte el agradecimiento, el reconocimiento a ti, a tu labor, a tu trabajo y a tu paso por la vida, y sin duda agradecerte esta invitación que me diste, esta oportunidad de platicar contigo. Muy bien, pues hasta luego. Hasta luego. Bye.